Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 26, ya aproximándonos al final de esta tercera decena de este recorrido de estos 50 días del libro de Hechos de los Apóstoles que estamos haciendo como preparación a la fiesta de Pentecostés. Y para iniciar con este día número 26 de estas reflexiones, meditaciones que estamos compartiendo con ustedes, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, para que nos asista y nos guíe en este caminar, ilumine nuestras razones, o sea, hablo en plural de nuestras razones, entendamos lo que las razones de cada uno, para tener esa apertura a la recepción del mensaje de Dios, que nos habla por medio de las Sagradas Escrituras. Y damos inicio entonces con este día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste, tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tú dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infundes tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortaleces la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo, revélanos también y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, llegamos ya a este día número 26, ya hemos pasado la mitad de todo el recorrido de estos 50 días y el título que tiene este día, o tenemos para este día de hoy, es el siguiente: la persecución que impulsa la misión. La persecución que impulsa la misión. Hoy ya nos adentramos al capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Recuerden que estamos utilizando la traducción de la Biblia de Navarra. Y en esta traducción, el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Esa va a ser nuestra lectura del día de hoy. Capítulo 8, versículo del 1 al 13. Empieza con un título que dice: Segunda parte, expansión de la iglesia fuera de Jerusalén. En este caso, este título pone la editorial de la Biblia de Navarra. Y el subtítulo que ponen, también la editorial de la Biblia de Navarra, no es subtítulo, sino como el entremedio entre lo que sería el título y el subtítulo, dice: la iglesia en Samaria. Y ahora entra con el subtítulo, que es lo que hemos estado compartiendo y a donde ustedes han escuchado que a lo largo que hemos compartido esta lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, yo me he detenido para comentar el texto. Y hoy va a ser algo bastante similar, porque les spoileo que este texto que vamos a leer hasta el versículo 13 tiene 1, 2, 3 subtítulos. Entonces, ahora vamos a entrar al primer subtítulo, que dice: persecución contra la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Se desató aquel día una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos varones piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Por su parte, Saulo hacía estragos en la iglesia, iba de casa en casa, apresaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado iban de un lugar a otro, anunciando la palabra del Evangelio. Aquí me detengo. Terminamos en el versículo 4 del capítulo 8, en este primer bloque, y aquí se nos describe la persecución que se dio después de la muerte de Esteban. Y esta persecución era encabezada por Saulo. Recordemos que Saulo estaba presente en el momento de la lapidación de Esteban. Y es más, con su conducta, como leíamos en el video anterior, en el versículo 61, Saulo aprobaba su muerte. O sea, él asentaba. Dato interesante, y pueden tal vez buscarlo aquí en YouTube, porque en su momento lo llegué a escuchar de un sacerdote de aquí muy famoso, pero no recuerdo cuál. De tantos que uno ve en las redes, ¿no? Que él mencionaba que Saulo y Esteban habían estudiado juntos.
Ambos eran conocedores de la ley, conocían muy bien lo que enseñaba, en el caso de la Torá, o sea, los libros de la ley y los profetas. Y vivían o trabajaban muy de cerca con en este caso, lo que era el Sanedrín. Ahora, ahí vemos claramente qué pasa, ¿no? Esteban se convierte en el cristianismo, recibe el bautismo de los apóstoles, después marcado por la comunidad, junto con otros más, para ser los primeros diáconos, para estar al servicio de las viudas y a todos los servicios donde los apóstoles no podían dedicarle tiempo e iban a completar estas tareas, dado que la comunidad iba creciendo. Y teniendo en cuenta esta figura, este era el desarrollo de Esteban, más que nada en el esquema, ¿no? Mientras Saulo vivía pensando de que esto era una secta, y como secta había que mitigarla porque iba en contra de lo que enseñaba o lo que enseñó Moisés en este caso, por medio del libro en este caso, los libros de la ley y lo que los profetas se hicieron eco durante los siglos y que tenían ellos documentado. Teniendo en cuenta esta parte que le acabo de comentar, vemos que se desata una persecución y aquí claramente menciona en el versículo 3, por su parte, Saulo hacía estragos en la iglesia, o sea, contra la iglesia de Cristo. Y en este caso, iba de casa en casa, apresaba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. ¿Para qué? Para que todos comenzaran a correr el mismo destino, en este caso, que el destino de Saulo. El destino de Esteban. Entendiendo esto, podemos entonces continuar. Pasamos al siguiente subtítulo. Dice, predicación de Felipe en Samaria. Avanzamos con este subtítulo y continuamos en el versículo 5 del capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La muchedumbre atendía unánime a lo que decía Felipe, al oír y ver los signos milagrosos que realizaba, pues los espíritus impuros salían con grandes voces de muchos que estaban poseídos por ellos, y muchos paralíticos y cojos eran curados. Hubo gran alegría en aquella ciudad. Me detengo aquí nuevamente porque la Biblia la traducción de la Biblia de Navarra que estamos utilizando me propone otro subtítulo para finalizar el texto. Y aquí vemos que a partir de esto ellos se acercan a Samaria. Recordemos que en los evangelios la ciudad de Samaria o de Samaria era donde estaban los samaritanos. Y para el pueblo judío hablar de los samaritanos era hablar de una persona que no era, voy a usar el término, era lo peor, o sea, por decir un término, ¿no? Y sí, hasta cierto punto lo podían tratar como despreciable. O sea, los judíos trataban de forma despreciable a la gente de Samaria. De ahí Jesús propone en su parábola del buen samaritano al samaritano como la única persona que atiende al malherido en el camino. Porque dice, miren, este es mejor o hace más que ustedes, porque ustedes siendo sacerdotes, conociendo la ley, lo que dicen los profetas y todo esto, no lo podían hacer. Entonces, para entender contextualmente a dónde se ha ido Felipe, Felipe va a predicar a estas personas y estas personas atienden al llamado de él. Uno por la predicación y lo otro por el respaldo de los sucesos que se dan por medio de Felipe. No porque Felipe tenía un poder, sino por medio de él, siendo él instituido como esta persona que venía de parte de Cristo y de su iglesia, como un representante legítimo de Cristo y su iglesia. Entendiendo eso, vemos que acá en el versículo 7 se narra, pues los espíritus impuros salían con grandes voces y de muchos que estaban poseídos por ellos, y muchos paralíticos y cojos se curaban. O sea, venían estas obras que respaldaban la predicación de él con esos signos visibles de que este venía en el nombre de Dios. Y para finalizar, continuaremos leyendo del versículo 9, capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles.
La Biblia, la traducción de Navarra, nos propone el siguiente subtítulo: Simón el Mago. Vamos a ver qué dice. Un hombre que se llamaba Simón había ejercido la magia en la ciudad y había embaucado a la gente de Samaria, diciéndoles que era alguien grande. Todos, del menor al mayor, le prestaban atención y decían: Este es la potencia de Dios llamada la grande. Le escuchaban porque desde hacía tiempo los habían seducido con su magia. En este caso le prestaban atención por los trucos que hacían. Continúo, versículo 12. Pero cuando empezaron a creer en Felipe, que les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres comenzaron a bautizarse. Entonces creyó también, el propio Simón. Y después de ser bautizado, seguía asiduamente a Felipe. Veía los signos milagrosos y los grandes prodigios que se realizaban y se llenaban de admiración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien, para finalizar, este tramo muestra cómo alguien que se hacía llamar, que tenía algún poder, y estando en Samaria, había embaucado a gente. Y mucha gente pensaba que este venía respaldado. Incluso creo que aquí lo menciona en el texto de buscarlo. Versículo 12. No, miento, más arriba. Versículo 10. Todos del menor al mayor le prestaron atención y decían: Este es la potencia de Dios llamada la grande. Así le decían a Simón el Mago. Pero ¿qué sucedió? Cuando se encuentra con Felipe, él recibe uno tenía la disposición para recibir ese toque del Espíritu Santo, decide bautizarse y lo comienza a seguir, en este caso a Felipe, asiduamente, porque tenía sed de encontrarse con Cristo. Entonces, aquí nos quedan dos partes para finalizar este texto. Uno, que todo este texto nos narra tal cual nos propone el título del día de hoy, para meditar todo el texto en su conjunto: la persecución que impulsa la misión, la persecución que hace que dejen en parte o disminuya la intensidad de la predicación al pueblo únicamente judío y salen entonces a la diáspora y se van más allá, se van a los pueblos paganos o los gentiles. En este caso ponen acá la cita del libro de Hechos de los Apóstoles, la comunidad de Samaria. Teniendo en cuenta ese detalle, vemos como producto de algo que uno podría ver como un mal para la iglesia. Muere Esteban, o no sé qué vamos a hacer, rayos, vamos a ver qué podemos hacer. Y comienza a subir el temor, porque entonces Saulo viene y levanta esta hostilidad, o sea, levanta este campo de hostilidad contra las personas, principalmente, por no decir que en su totalidad, contra las comunidades cristianas, ¿no? Y vuelvo y repito, todavía se ve, y uno podría llegar a pensar de que se ve como que se está debilitando las cosas. Pero el Espíritu Santo, donde uno ve un mal, Él saca un bien mayor. De ahí viene la frase que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde aparentemente se ve una derrota, Dios suscita una victoria y mucho mayor. Entonces ahí es donde salen impulsados y comienzan a evangelizar a las comunidades que no eran judías. En este caso, vuelvo y cito al ejemplo de Samaria. Viendo esa parte, hay una fuerte conversión de alguien que estaba autodenominándose tal vez por medio de los trucos de magia, y habría escuchado tal vez de Jesús de Nazaret, y que hacía prodigio y esto. Él trató como de imitarlo y de repente metió alguna propaganda falsa. Estoy dando mi opinión con respecto al texto. Esto no lo dice el texto. Propaganda falsa diciendo que él tal vez era un discípulo enviado de Cristo y que venía a evangelizarlo. Puede ser. No estoy asegurando nada porque el texto no me lo dice. Pero él engañaba a la gente a tal punto que lo reconocían, como dice el versículo 10. Todos, del menor al mayor, le prestaban atención y le decían: Este es la potencia de Dios llamada la grande. ¿Y cómo lo sabemos? Pues cuando leemos nuevamente, desde el versículo 9 en adelante, dice: un hombre que se llamaba Simón había ejercido la magia en la ciudad y había embaucado a la gente de Samaria diciéndole que era alguien grande. Todos, y ahí viene el versículo 10, todos, del menor al mayor, le prestaban atención y decían:
Esta es la potencia de Dios llamada la grande. Cierro ahí, este es el fin de la cita, como dicen algunos acá en las redes sociales. Fin de la cita. Entonces vemos cómo este hombre estaba involucrado, en este caso, en este tema. Y por eso es que me atrevo a dar mi opinión de que realmente él, de alguna forma, tenía que venir, porque ya la voz, la idea, voy a usar la palabra, no es la mejor. El concepto o la imagen de Jesús, no la imagen como la conocemos hoy en día, sino la idea de un Mesías, pero que igual que los demás que se decían llamar Mesías, había muerto, se había propagado. Pero antes de eso ya él había metido la historia de que él venía de repente a haber enviado por ese hombre, y por ende ellos lo creían así, como la potencia de Dios llamada la grande. Estoy dando una opinión o un comentario que no está en el texto. Continuamos. La gente lo escuchaba, lo seguía y demás. Pero aparece Felipe, comienza a predicar y él no hace magia, o sea, trucos para engañar, sino que obra milagros que no se pueden dar simplemente por un truco de magia. Y ese milagro hace que este hombre se convierta, se bautice y llegue al conocimiento de la verdad. Y esto me lleva a un tema que casualmente por la providencia de Dios se estaba escuchando el día de hoy, que tiene que ver con el tema del ecumenismo. Este hombre tal vez no estaba obrando de mala fe, pero se basaba en trucos de magia para decir que él estaba respaldado. Pero lo interesante y lo bonito de todo este texto es que él reconoce lo que hacía Felipe y tuvo esa apertura de corazón para ser tocado por el Espíritu Santo y por ende, llegar entonces a recibir el bautismo. Él antes obviamente, pedir perdón por sus pecados, recibir el bautismo y comenzar a ser un seguidor de Felipe. Pero más allá de seguidor de Felipe, él lo que quería era conocer más de ese Cristo que él iba proclamando por toda Samaria. Y eso es un ejemplo para todos nosotros que tiene que ver esto con el ecumenismo, que nosotros estamos llamados a presentar nuestra fe. Estamos llamados a evangelizar con el ejemplo. Pero no se trata de imposición, no se trata de exigencia, no se trata de exhibirnos como que somos los grandes eruditos. Al contrario, proponemos y dejamos que la acción del Espíritu Santo toque a estas personas, siempre y cuando estas personas tengan esa apertura a la gracia. Y ahí es donde viene la parte que hemos conversado muchas veces del tema del libre albedrío. Pasamos a la reflexión del día de hoy. Dice: Dios transforma la persecución en expansión evangelizadora, lo que les comentábamos hace un rato. Lo que parecía derrota se vuelve impulso misionero. Lo que parecía una derrota aparente se vuelve un impulso misionero. Lo que parecía una derrota de Cristo en la cruz realmente era todo un sistema, digámoslo así, de redención, donde Él se convertía en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la oportunidad de poder ir al cielo, siempre y cuando sigamos su camino, veamos en Él la verdad y Él como fuente de vida eterna. De la Sagrada Tradición hoy le comparto a un pensador del siglo IV. Aquí no puse dentro de mis apuntes si era sacerdote o no. Si alguien lo llega a buscar, voy a dar el nombre, por favor lo ponen en la caja de los comentarios, comente aquí abajito y me dicen si era un sacerdote, era un laico, era un obispo, quién fue. Porque aquí no le tengo ni siquiera término o un título de santo. Y hablamos que en el siglo IV aparece Eusebio de Cesarea. En su documento que nos deja Historias Eclesiásticas, parte 2, numeral 3, dice lo siguiente: la persecución no destruyó la iglesia, sino que la extendió por todas partes. Repito, la persecución no destruyó la iglesia, sino que la extendió por todas partes. Me imagino yo como cuando uno tiene algo de vidrio. Háganse la idea que tienen tal vez una esfera de vidrio y esta esfera se cae. Digámoslo así, todos los pedazos se esparcen. Entonces en este caso ellos estaban tan consolidados en estar en Jerusalén y llevar la buena nueva a los judíos y todo esto, que Dios dijo: ¿sabes qué? Ya es el momento de que ustedes salgan de aquí y comiencen también a predicarle a los gentiles, a los paganos y a todo hombre de buena voluntad que desee escuchar la buena nueva. Entonces allí, me imagino, hacemos una idea de referenciando a este grupo, esta primera comunidad,
fundada por los apóstoles, que es como esa esfera, cae y se quiebra y las partes salen esparcidas por todos lados. Bueno, así cada uno salió como misionero y comenzó a hablar y a crear comunidades que fueron expandiéndose rápidamente para evangelizar y mostrar que la buena nueva de que Cristo murió y resucitó y está en los cielos, y que Él pasó no de la muerte directamente, sino que hubo una pasión, hubo un proceso de flagelación, de golpes y demás, de una agonía, de un proceso de agonía en la cruz de más de 3 horas. Todo ese proceso tan humano nos muestra que Cristo caminó y caminará siempre con nosotros o a nuestro lado. Entonces, así mismo pasa con la analogía de la esfera, pues lo que le quería comentar, la esfera cae, se riega y así mismo Cristo se va haciendo presente en cada una de estas nuevas comunidades donde ellos van llegando y tocando puertas y se suscitan estas conversiones. Bien, pasemos al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 767, o sea, 767 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este numeral, el día de hoy, dice lo siguiente. Tiene un subtítulo acá que dice: la Iglesia consumida en la gloria. La Iglesia consumada en la gloria. La Iglesia consumada en la gloria. Dice lo siguiente, numeral corrijo, mi culpa. Está a punto de leer el numeral 769 del Catecismo y es el numeral 767 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este numeral también tiene un subtítulo que dice: la Iglesia manifestada por el Espíritu Santo. La Iglesia manifestada por el Espíritu Santo. Dice el numeral 767 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia. Es entonces cuando la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la iglesia es, por su misma naturaleza, misionera, enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ella discípulos suyos. No quise detenerme, no quise ponerle pausa, pero creo que este numeral del día de hoy, el numeral 767 Catecismo de la Iglesia Católica, lo dice todo. Siento que no hay que agregarle más nada, siempre algunos detalles que quiero resaltar. Por ejemplo, en este caso de Pentecostés, nos recuerda hoy día 26 que nos estamos aproximando a la fiesta de Pentecostés de este año 2026 y todos vamos caminando en peregrinación, y más los que están aquí y me escuchan aquí en el canal de YouTube, lo del Camino 24 PTY, en este recorrido de estos 50 días del libro de Hechos de los Apóstoles, que hasta el momento espero que haya sido de bendición y que le haya traído, no por lo que yo comento, sino que la palabra de Dios los ilumine a ustedes cada día y los haga discípulos, nos haga, hasta a mí mismo, debería ponerme yo en primer lugar, hasta a mí mismo y a todos nosotros, nos haga discípulos reales y intensos, entregados por el apostolado que tengamos, seamos padres de familia, seamos abuelos, seamos tíos, seamos cualquiera, voy a usar la palabra cualquiera, no es vocación, cualquiera vocación a la cual estamos llamados a vivir y que el Señor nos invita a ganarnos la santidad por medio de la misma. Y bien, pasemos entonces ya para finalizar el día de hoy a la oración que tomo de una frasecita que puse aquí el día que hice este compendio de textos que estamos recorriendo hoy en su día número 26. Y finalizaremos como siempre con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que en las pruebas sepamos descubrir tu providencia. Señor, que en las pruebas sepamos descubrir tu providencia. Señor, que en las dificultades de la vida sepamos siempre que tú estás allí y estás caminando junto a nosotros. Señor, que en medio de las
de tantos temas que nos ocurren diariamente, no nos apartemos de ti. Señor, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, no a la de nosotros ni a la de los hombres, sino a la tuya, Señor. Señor, manténnos firmes en este caminar, en este apostolado, en esta forma de vida a la cual nos has llamado, a esta vocación a la cual nos has llamado. Y ser fieles a esa vocación, Señor. Sea vida familiar, vida soltera, religioso, monje, sacerdote, orden sagrado, orden sacerdotal, cualquiera que sea, pero que sea tu voluntad, Señor, y que ésta se cumpla en nosotros, tu deseo, que todos nos salvemos. Señor, que en las pruebas sepamos verte, sepamos decir, tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Señor, que en las pruebas sepamos tener paciencia, danos esa virtud y saber ofrecer nuestros dolores, nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras necesidades, ponerlas a los pies de Cristo, de la mano de la Santísima Virgen María. Señor, que en las pruebas sepamos acudir a ti y no desviarnos. Y decir como San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.